Hola, me presento, mi nombre es Landy García. Con mi grupo abordaremos el capítulo 4, Garantías científicas y éticas de la evaluación psicológica. Mis compañeras a lo largo del video pues estarán presentando con sus respectivos temas. Bueno, pues de esto, como pues ya se había dicho en capítulos anteriores, la evaluación psicológica tiene como objetivo el análisis científico del comportamiento de una persona o de grupos de personas. Esto realizado a través de un proceso de toma de decisiones que trata de responder a la demanda de esa persona. Pero además el proceso de evaluación supone un procedimiento científico que esto pues se basa de ciertas reglas que pues emanan como unos resultados ideográficos estos procedentes a la persona en evaluación. Todo esto se ha venido regulando mediante guías, normas, directrices o estándares. Cualquier actividad humana está sometida a una regulación dictada por los agentes sociales y pues por la propia profesión que condiciona la actuación del psicólogo en su tarea evaluativa. Por último y finalmente nos referimos a las garantías éticas de la evaluación psicológica. Bueno, pues algunos temas que se abordarán a lo largo del video son los test, técnicas y otros procedimientos de evaluación, las puntuaciones utilizadas, escalas de medida, garantías de los test y otras técnicas de evaluación, fiabilidad, validez, la selección de instrumentos según sus garantías y todo sobre estos, directrices y guías que afectan a la evaluación psicológica, entre algunos temas más. Bueno, no siendo más, empezamos con el siguiente tema. Los test es un procedimiento sistemático que busca observar conductas y describirlas. Alguna de sus características es que tenga escalas numéricas, que tenga una comparación interindividual y que tenga corrección y valoración. También están los instrumentos, que los instrumentos pueden ser estándares, donde ni el material, ni la administración, ni la escala de puntuación están tipificados. Entonces existen técnicas cualitativas donde las puntuaciones no son preestablecidas y su forma de valoración es subjetiva. Por ende, se puede decir que los instrumentos son aquellos que se pueden recoger información, pero solo de cosas netamente de los sujetos. En evaluación psicológica también se utiliza la medida simple o molecular. Un ejemplo de este es el registro del pulso, que da lugar a una medida simple de tasa cardíaca. Entonces podemos decir que finalmente la evaluación no solo recoge información, sino que empieza un proceso de decisiones y un proceso descriptivo predictivo donde se debe delimitar la aplicación de tratamientos y la valoración de este. El siguiente punto son las puntuaciones utilizadas. Aunque el estudio de las puntuaciones es propio de la psicometría, dado que el evaluador utiliza unidades de medida y estas suelen representarse con puntuaciones, vamos a hablar de algunas cuestiones básicas. La escala de medida. Al hablar de escalas de medida nos referimos en psicología a la clásica presentación de Stipes, al defender la posibilidad en psicología de las escalas de medida nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Respecto a las escalas nominales, la operación necesaria para crear la escala es la determinación de igualdad, y la transformación que deja invariante la escala se le conoce como permutación. Así utilizamos escalas nominales cuando clasificamos una conducta que ocurre como desadaptada. En la escala ordinal, la operación necesaria es la determinación de grado de magnitud, es decir, mayor que o menor que, para poder ordenar las puntuaciones. Y la transformación que deja invariante la escala se le conoce como la isotónica, que por ejemplo, cuando puntuamos según la frecuencia de una conducta en siempre, frecuentemente, algunas veces, nunca, en este caso estamos utilizando
las escalas ordinales. En la escala de intervalo, la operación es la igualdad de intervalos o de diferencias, y la transformación que deja invariante la escala se le conoce como la transformación lineal. Cualquier puntuación de desviación, como por ejemplo la puntuación t, está utilizando una escala de intervalos. En la escala de razón, la operación necesaria para crear la escala es la igualdad de razones, y la transformación que deja invariante la escala es la transformación geométrica. Normalmente no suelen existir puntuaciones de evaluación psicológica que utilicen este tipo de escala. Ahora hablamos de nuestra segunda cuestión básica, que son las puntuaciones directas y referidas a criterios y a normas. Una puntuación directa nos ofrece el número absoluto o relativo en porcentajes de los síntomas que presenta una persona. En puntuación directa o porcentaje nos da una información de valor muy relativo. A la hora de conseguir mayor información con una puntuación, existen dos métodos de comparación básicos conocidos como referencia al criterio y referencia a la norma. Las puntuaciones que proceden de referidos al criterio son aquellas deliberadamente construidas para producir mediciones directamente interpretables en términos de un estándar de ejecución o conocimiento bien definido. Y en una puntuación referida a una norma es cuando el marco de referencia con el que se compara para que obtenga significado es grupal. Es decir, se obtiene la posición relativa del sujeto evaluado con respecto a un grupo normativo de referencia. Tanto el proceso de evaluación como las técnicas son necesarios, así que se deben realizar bajo una serie de garantías de calidad. Aquí es donde aparecen tanto la fiabilidad como la validez, que son los parámetros que deben cumplir los instrumentos de evaluación. Entonces, por un lado tenemos la fiabilidad, que Spearman la define como ese índice de correlación entre la parte experimental de un test y su hipótesis. En esta también encontramos el error de medida, el cual son las diferencias entre las puntuaciones observadas y la puntuación verdadera. Además, existen tres tipos de fiabilidad. 1. La relacionada con la estabilidad temporal, que es que las medidas hechas en tiempos distintos sean iguales. 2. La fiabilidad con consistencia interna, la cual está compuesta de una serie de ítems validados. 3. La que está relacionada con la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferentes evaluaciones que sean realizadas por diversos investigadores tengan los mismos resultados. Por otro lado, tenemos la validez, la cual está relacionada como con esa capacidad que tiene el instrumento para poder cuantificar de forma significativa y adecuada diferentes rasgos para que puedan ser medidos. Y está dividida en 4 tipos. 1. Validez de contenido, que describe desempeños. 2. Validez predictiva, que predice un desempeño futuro. 3. La validez concurrente, que mide que también una prueba determinada se correlaciona con una medida reconocida previamente. Y 4. La validez de constructo, que es para hacer inferencias sobre las conductas o lo no observable. Ya hablando sobre la selección de instrumentos según sus garantías, es necesario revisar, poder identificar y seleccionar instrumentos que tengan las mejores evidencias individualmente. ¿Esto por qué? Porque las cualidades diferirán en la dependencia de los objetos evaluables y las demandas que tenga un caso indefinido. En las garantías del proceso de una evaluación, que se considera como la espina dorsal de la evaluación. Y hay unas vías que son para garantizar el proceso de esta evaluación, las cuales vamos a mencionar dos. La primera es la utilización de las guías del proceso de evaluación, que suponen las guías del proceso de la evaluación. Y la segunda es garantizar los datos, que no son solo técnicas garantizadas. En objetivos de las GAP podemos mencionar que primero se asiste a los evaluadores en su esfuerzo por optimizar la calidad de su trabajo. 2. Se asiste al cliente de una evaluación para que pueda enjuiciar el trabajo educativo. Y en la teoría de un test se habla de una puntuación verdadera y también de una puntuación que sea observada. También podemos hablar de unos problemas que son en torno a la fiabilidad y las validez de los datos de una evaluación
como lo son las. La primera es la generalizabilidad de las puntuaciones. La segunda es la generalizabilidad de los elementos. La tercera es una generalizabilidad que es temporal. La tercera es un universo de generalizabilidad de las situaciones. La cuarta es un universo de generalizabilidad de los métodos. Y también se habla de un universo de generalizabilidad de las dimensiones. En cuanto a las directrices y guías que afectan la evaluación psicológica, se encontró que en el siglo XX hubo una gran activación y creación de evaluaciones psicológicas, lo cual conllevó que en el año 1991 aparecieran varias organizaciones nacionales, internacionales y europeas que crearan normas, directrices y guías para que este proceso de evaluación fuera mucho más acertado. Estas guías fueron encontrados en los criterios sobre la revisión de test, las directrices para la traducción y adaptación de test y las directrices internacionales para el uso de los test. En cuanto a los criterios sobre la revisión de los test, APA en 1985 menciona que es importante la actualización y revisión de las pruebas, ya que probablemente por temas investigativos cambie el dominio de este. En cuanto a condiciones de uso e interpretación, otra de las razones por las cuales debería ser revisado es por la actualización de sus normas, por ítems que tal vez ya son obsoletos por el paso del tiempo, y también menciona que es importante la actualización y revisión de esto, ya que le da una fiabilidad y validez al test. Y ya por último se mencionarán las directrices internacionales para el uso de los test. Este tiene como objetivo aclarar la manera acertada, ética y profesional en la que debemos actuar frente a estas pruebas psicológicas. Las competencias adecuadas para el uso de estos, de cómo te responsabilizas y aseguras de tener los materiales en un lugar seguro, y también habla de aspectos como la confidencialidad de los datos. Bueno, para finalizar, el último apartado de este capítulo habla de las garantías éticas, lo que es como por lo general el código deontológico. Entonces, pues en primer lugar es como la necesidad de regular a nivel ético la profesión del psicólogo, la cual surge como casi a la vez que la psicología científica. En el año 1938, la APA nombra la primera comisión encargada de establecer normas éticas para los psicólogos, proporciona garantías y control de calidad, digamos que es la primera, como la importancia del código deontológico. Las primeras 6 secciones que forman parte de este código eran las relaciones profesionales, relaciones con los clientes, investigación, escritura, publicación, enseñanza, y esto se da hasta 1977, lo cual nos muestra que hubo un lapso de tiempo bastante amplio. En los años 70 se establece que el individuo o el paciente debe tener conocimiento acerca de la consulta o de las evaluaciones que se le realicen, y se incrementa el interés hacia la confidencialidad de la consulta o de la terapia. Para la elaboración del código deontológico se tiene en cuenta un texto de normas que ya había sido generado en la Asamblea General de la Sociedad Española de Psicología, y el código deontológico como tal fue elaborado en 1987 y tuvo como inicio 65 artículos, lo cual hablaba principalmente de la regulación del trabajo del psicólogo. Este era dirigido inicialmente para regular la psicología aplicada. Digamos que ya a raíz del tiempo, como que lo que iba cambiando en el código deontológico era la protección de los derechos de los sujetos de investigación, ya sean animales o sean humanos. Se comienza a abarcar más lo del consentimiento informado y la intimidad de la consulta. La EFPA apoya y aporta orientaciones para una nueva posible actualización. En el 2006, la Facultad de Psicología de Sevilla da lugar a una nueva elaboración del código deontológico, y los principios del metacódigo EFPA promueve la aplicación práctica, enfrentando al profesional como la toma de decisiones y la resolución de problemas. Gracias.